Supe que hace poco estuviste un tiempo sin ir a reuniones. ¿Por qué dejaste de ir? Mi esposo hacía caso a las mentiras del Partido Comunista y del mundo religioso, así que me lo impedía. Pero aprendí bastantes lecciones gracias a esta opresión. Gracias a Dios. Me encantaría escuchar tu historia. Muy bien. Como sabes, mi esposo no se interponía cuando era nueva en la fe, e incluso le predicaba el Evangelio, pero él solo quería ganar dinero y no le interesaba la fe. Luego notó que había cambiado por completo mi conducta y que estaba calmada, por lo que me apoyaba. Maravilloso. Sin embargo, un año después empezó a interponerse. Un día, al llegar de su trabajo, me preguntó: ¿crees en el relámpago oriental, no? Hoy llevé a Mike a casa y me contó que el clero de su iglesia dice que no es el camino verdadero, que sus sermones son profundos y engañan fácilmente. Mike me advirtió para que no escuche sus sermones. Mike era su jefe y creyente veterano en el Señor. Tenía gran talento. Mi esposo lo respetaba mucho. Al ver que mi marido pensaba que Mike tenía razón, le dije que él no entendía de cuestiones de fe y no podía solo repetir palabras. Pareció dudar un instante y no dijo nada más. En otra ocasión, él me habló muy seriamente. Investigué en Internet y el Partido Comunista está reprimiendo a tu Dios Todopoderoso. Además se dicen muchas cosas de Dios Todopoderoso, que es solo una persona, no Dios, y que la Iglesia de Dios Todopoderoso saca dinero a la gente. No puedo dejar que asistas a más reuniones con los de esa iglesia. Me da miedo que te estafen. Me enfadé mucho, en verdad, al oír esto. Y respondí: no has leído las palabras de Dios Todopoderoso y no comprendes la iglesia. ¿Cómo puedes juzgarla arbitrariamente por unos rumores? Sabes que todo cristiano cree en el Señor Jesús y sabe que es el Dios verdadero. Hace 2000 años, cuando estaba obrando el Señor Jesús, también lo condenaban y negaban muchos. Decían que era una persona normal, hijo de un carpintero. El Señor Jesús parecía una persona normal por fuera, pero tenía esencia divina y podía expresar la verdad y redimir a la humanidad. Era el Espíritu de Dios en la carne, el Redentor de la humanidad. Si escuchamos al PCCH y alegamos que cualquiera que parezca una persona normal no es Dios, ¿no estamos negando también al Señor Jesucristo? Al igual que el Señor Jesús, Dios Todopoderoso parece corriente, pero puede expresar la verdad, expresar la voz de Dios. Ya he leído muchas de las palabras de Dios Todopoderoso. Revelan toda clase de misterios de la Biblia. Y nos cuentan cómo corrompe Satanás a la humanidad, y además cómo la salva Dios. La causa de la maldad de nuestro mundo y la verdad de la corrupción humana. Aparte de la senda para librarnos de pecado, ser salvados y entrar en el reino celestial. Nadie podría expresar estas verdades por muy famoso o elevado que fuera. ¿Qué ser humano podría expresar la verdad? ¿Quién podría hacer la obra de redención y salvación? Nadie podría. Esto demuestra que Dios Todopoderoso es Dios encarnado, venido a la humanidad. Parece una persona normal, pero su esencia es realmente divina. Así pues, Dios Todopoderoso es Cristo de los últimos días, el Dios verdadero. Lo de Internet, que dice que es una persona, no Dios, son simples mentiras blasfemas. Exacto. También le dije que la Iglesia de Dios Todopoderoso nunca ha pedido donativos. Todos los libros de la palabra de Dios se reparten gratis. La afirmación del PCCH de que la Iglesia quiere dinero es una mera calumnia. Le dije que no se dejara engañar por esas mentiras. ¿Cómo reaccionó a eso que le dijiste? Se fue sin decir nada. Y una vez, cuando volví de evangelizar, me comentó muy irritado: vi en Internet que
El partido dice que los de tu iglesia abandonan a sus familias. Últimamente sales mucho. ¿Te estás preparando para irte? Contesté, cuido mucho nuestro hogar. ¿Cómo puedes decir eso? Salgo a compartir el Evangelio para que la gente sepa que ha venido el Salvador y pueda aceptar su salvación. Ya ves que la gente es cada vez más corrupta. Sigue tendencias malvadas y vive en pecado. Mejor mira a tus amigos. O apuestan o van con rameras. Ellos tienen ética. Sí. El mundo se ha vuelto muy malvado. La gente niega y se opone a Dios. Y la corrupción está en su apogeo. La Biblia profetiza grandes desastres en los últimos días, que aniquilarán a toda la humanidad corrupta. Ahora los desastres van en aumento. Solo si aceptamos el juicio y castigo de Dios Todopoderoso y desechamos el pecado y la corrupción, podremos recibir la protección de Dios en los desastres y entrar en su reino. Los creyentes en Dios Todopoderoso entendemos el apremio de Dios de salvar y queremos renunciar a los placeres carnales y compartir el testimonio del Evangelio del reino de Dios. Esto es hacer la voluntad de Dios. Es justo y supone hacer buenas obras. Sí. Pero el PCCH no deja que el pueblo tenga fe o dé testimonio de Dios. Y detiene y persigue a los cristianos a lo loco. Eso ha obligado a muchos cristianos a dejar a su familia sin poder regresar. A algunos incluso los detienen y encarcelan o los persiguen a muerte. ¿Esto no nace de la persecución del Partido Comunista a los cristianos? Sin embargo, culpa a las víctimas diciendo que abandonan a sus familias. ¿Eso no es distorsionar las cosas y tergiversar la verdad? Tener fe es justo y correcto. Hay muchísimos creyentes en todo el mundo. Entonces, ¿dónde destruye familias la fe? El PCCH es malvado, solo miente. Pero tú no lo desprecias. Hasta eres capaz de creer sus mentiras. Le sigues la corriente al afirmar que abandonamos a la familia. Eso es confundir el bien y el mal. Los creyentes se ven forzados a huir por la persecución del PCCH. Pero este difunde la mentira de que abandonamos a la familia, lo que hace que se opongan a Dios, quienes no conocen la verdad. ¡Qué malvado es el PCCH! Sí. ¿Qué respondió tu esposo cuando le contaste lo que ocurre realmente? Al haberse dejado engañar por las mentiras del PCCH, no me escuchaba. Me contestó enojado. Me da igual. Cree en lo que sea, pero no en Dios Todopoderoso. Al verlo tan empeñado en esto, sentí un pánico repentino. Llevábamos más de 10 años casados y habíamos pasado mucho juntos. Siempre hablábamos y nos apoyábamos, sin ningún conflicto importante. Me entristeció que se encolerizara tanto conmigo por mi fe en Dios Todopoderoso. Oré en silencio para pedir a Dios que me guiara para comprender su voluntad. Amén. Tras mi oración, recordé estas palabras de Dios. En cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre ellas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Detrás de escena, todo es una apuesta entre Satanás y Dios que requiere que la gente se mantenga firme en su testimonio de Dios. Esto me ayudó a entender que a simple vista mi esposo parecía interponerse en el camino de mi fe. Pero en realidad era Satanás el que se entrometía. Satanás quiere dominar y poseer por siempre a la gente. No quería que me presentara ante Dios ni que lo adorara. Así que hacía todo para impedírmelo. Las mentiras y los rumores de internet para engañar a mi marido, a quien trataba de utilizar para que me obstaculizara y para que yo renunciara al camino verdadero por el cariño hacia él. ¡Qué siniestro y malvado Satanás! Sí. Como lo sabía, resolví que, hiciera lo que hiciera Satanás, conservaría la fe, seguiría a Dios y no cedería a Satanás. Amén. Le dije a mi esposo, creo en Dios y lo sigo. Es la senda correcta. Es mi decisión y no debes entrometerte. Salió realmente enfurecido, sin pronunciar ninguna palabra. Un día me descubrió oyendo unos himnos
de las palabras de Dios. Con cara de pocos amigos me habló airado. Te lo dije, no debes creer en Dios Todopoderoso. ¿Por qué no haces caso nunca? Mike cree desde hace mucho que es un cristiano muy devoto. Según él, el relámpago oriental no es el camino verdadero. Por lo que si has de creer en Dios, ve a la iglesia de Mike. Es grande y muy conocida. Asistiré contigo al culto cada semana. Y Mike puede hacer que su pastor hable contigo. Le respondí, ¿por qué estás tan seguro de lo que dice Mike? ¿Por qué admiras a los pastores? Sí. Solamente ves que los pastores están cualificados, pero te da igual lo que prediquen en realidad. Si no aceptan a Dios Todopoderoso, no tienen el sustento de la verdad. Solo hablan de conocimientos bíblicos, lo de siempre. No hablan de cómo poner en práctica las palabras del Señor, ni de librar la pecaminosidad. No me servirá de nada asistir a esa iglesia. Disfruto en las reuniones de la Iglesia de Dios Todopoderoso, son de alimento para mí. En cada reunión comprendo más verdades y aprendo a vivir con una humanidad normal. Tú mismo dijiste que me ves cambiada desde que tengo fe. Entonces, ¿por qué no juzgas según los hechos y te empeñas en creer las mentiras del PCCH e interponerte? Claro. Como no pudo refutarlo, se limitó a amenazarme. Solo te niegas a escucharme. Si te sigues empeñando en esto, me tendrás que ceder todo tu dinero y también tus cuentas bancarias. Y cambiaré los papeles de la casa a mi nombre. Estas palabras suyas fueron una puñalada al corazón. En nuestro matrimonio yo había sido muy frugal y trabajado mucho para ganar dinero. Fue difícil conseguir el dinero para comprar una casa. Ni siquiera me había permitido una sola prenda de ropa nueva. No escatimaba en nada para la casa. Me sorprendió que me hablara de forma tan despiadada. ¿Cómo podía estar estancada nuestra relación tras todos esos años solo por mi fe? Si no tenía dinero ni bienes, ¿qué haría si él tomaba la decisión de echarme de la casa? Sentía que me retorcían un puñal justo en el corazón. Me metí en el dormitorio y me eché a llorar, orando a Dios entre lágrimas. Dios mío, estoy sufriendo y me siento realmente débil. No sé cómo superar algo así. Te ruego que me guíes para comprender tu voluntad. Amén. Entonces recordé unas palabras de Dios. La gente solía presentarse ante Dios con sus determinaciones, decían, aunque nadie ame a Dios, yo debo amarlo. Pero ahora te enfrentas al refinamiento y pierdes la fe en Dios porque va en contra de tus nociones. ¿Es esto amor genuino? Has leído muchas veces sobre los hechos de Job. ¿Te has olvidado de ellos? El amor verdadero solo puede tomar forma desde el interior de la fe. Desarrollas un amor real por Dios a través de tus refinamientos. Y a través de la fe puedes ser considerado con la voluntad de Dios. En tus experiencias reales y por medio de ella abandonas tu propia carne y buscas la vida. Esto es lo que deberían hacer las personas. Si haces esto, serás capaz de ver las acciones de Dios. Pero si careces de fe, no serás capaz de hacerlo, ni de experimentar su obra. Amén. Amén. Las palabras de Dios me dieron fortaleza. Ante la opresión y dificultad, lo que quiere Dios es una fe y un amor sinceros. Sin importar lo que pasemos ni cuánto suframos, no podemos apartarnos de Él. Sí. Me sentía muy afortunada por oír la voz de Dios en los últimos días, recibir el regreso de Dios, presenciar su aparición y gozar del sustento de todas esas verdades expresadas por Él. Era todo su amor hacia mí. Exacto. Sufrir por seguir a Cristo tenía mucho valor y sentido. Era por causa de la justicia. Me acordé de los apóstoles y discípulos del Señor Jesús, que seguían a Dios y daban testimonio para Él. El gobierno romano los persiguió brutalmente y los líderes religiosos los condenaron y oprimieron. Algunos incluso fueron mártires por el Señor. Lo poco que yo sufría no se comparaba con lo que los santos pasaron. No debía lamentarme, sino aprender de ellos.
Tenía que seguir a Dios hasta el final, a toda costa. Gracias a Dios. Con esta idea, me sequé las lágrimas, salí del dormitorio y le anuncié a mi esposo. Llevamos casados más de una década y he hecho mucho por nuestro hogar. Ahora quieres amenazarme con quitarme todo el dinero y mis bienes para hacerme dejar el camino verdadero. No te voy a hacer caso. Yo voy a seguir a Dios. Amén. Entró en cólera al oírme decir esto. Como si se trastornara, me arrebató el reproductor MP3 y se puso a destrozar todas mis pertenencias personales. Me quitó todos los documentos de identidad, las joyas, también las tarjetas bancarias y el efectivo. Luego me arrebató de las manos el teléfono y lo tiró al suelo. Tomó una tabla y lo aplastó, hasta hacerlo añicos. De ese modo, estaba tratando de cortarme todo contacto con el mundo exterior. Después, llamó a mis padres, a mis hermanas y a mi cuñado para que vinieran a casa. Y todos me atacaron juntos. Todas esas mentiras lo habían engañado. De la misma manera que tu esposo, ¿tu familia se creía los rumores? Sí. Veían medios de comunicación y no tenían criterio sobre el PCCH. Se lo creían absolutamente todo. Mis hermanas habían visto calumnias en Internet inventadas por el Partido Comunista sobre la Iglesia de Dios Todopoderoso. Y me enseñaron el caso de Zhao Yuan, un invento del PCCH. Les dije, me sé todo eso. El tribunal del PCCH juzgó el caso de Zhao Yuan. Y las investigadas no se declararon miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Dejaron claro ante el tribunal que jamás habían tenido algún contacto con la Iglesia. Pero el juez del Partido Comunista insistió en que pertenecían a ella. ¿Eso no es incriminar a la Iglesia? ¿No es evidente que es un caso falso? Sí. Sabes que el Partido Comunista es ateo y persigue los credos religiosos desde que llegó al poder. ¿Cómo creer lo que diga en contra de la Iglesia de Dios Todopoderoso? Sí. El caso de Zhao Yuan tenía muchas lagunas. Es evidente que el PCCH trataba de difamar a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Pero mis hermanas se habían dejado engañar por sus mentiras y no pensaban de forma crítica sobre los rumores difundidos por el PCCH. Replicaron, eso dicen todos los medios de comunicación. ¿Cómo no es cierto? Les contesté. El Partido Comunista se encarga de controlar los medios de comunicación chinos. Son los voceros del PCCH. Han de decir lo que les mande el Partido Comunista y no se atreven a informar de la verdad. Muchos medios extranjeros fueron comprados por el partido y dicen lo que quiere. ¿Acaso no te das cuenta de lo que está pasando? Los hechos son elocuentes y los prudentes no oyen rumores. Te aconsejo que abras los ojos y dejes de escuchar esos rumores sin pensar. Bien. No tuvieron respuesta para eso. Mi madre comentó airada. No entiendo por qué no nos haces caso. ¿Realmente te cuesta tanto renunciar a Dios Todopoderoso? Toda la familia se preocupa por ti a causa de tu fe. ¿Por qué te niegas a escucharnos? ¿Ah? Mi mamá se puso a llorar. Para mí fue durísimo ver tan triste a mi madre. Nos había criado a las 3 ella sola y no le fue fácil. Ahora que ella era mayor, yo no quería que se preocupara por mí. Al pensarlo, estuve al borde del llanto. Mi hermana menor comentó, mira, lo que le estás haciendo a mamá. ¿La quieres a ella o a Dios Todopoderoso? Mi otra hermana dijo fríamente, si conservas tu religión no nos culpes por no considerarte familia. Te denunciaremos a la policía por un delito de fraude, así que te deberán extraditar a China. No olvides que yo te patrociné para que vinieras a Canadá. Estaba enfadada por todo lo que estaba oyendo. No imaginé que intentarían forzarme a renunciar a mi fe.
y que llegarían a amenazarme con tácticas tan malévolas. No podía caer en eso. Como ya estaba nacionalizada canadiense, no podían acusarme arbitrariamente para que me deportaran. Cierto. Debieron dolerte las palabras de todos ellos. Es que nunca imaginé que mi hermana de sangre se atrevería a decir eso. Me sentí de verdad fatal. Y no podía parar de llorar. Luego recordé un himno de la iglesia. Estás conmigo todo el camino. 你说化作弓带领我，你的爱吸引我跟随你，天天吃喝享受你话语，一路有你相随陪伴。我消极软弱时，你话语供应使我刚强。我遭遇挫折失败，你话语扶持我重新爬起。我被撒旦围攻时，你话语加给我胆量智慧。我受试炼熬炼，你话语引导我站住见证，有你话语陪伴带领，我心踏实温暖，你的爱太实在，我心充满感激。 Amén. Supe que incluso con una familia opresora que no me entendía, Dios siempre estaba a mi lado. Con el esclarecimiento y la guía de sus palabras, descubrí los trucos de Satanás. Y Dios me reconfortó y me dio fortaleza y fe con sus palabras. Amén. Así pensado, no me sentía tan desdichada. Demos gracias a Dios. Recordé otro pasaje. No te desanimes, no seas débil, y yo te aclararé las cosas. El camino que lleva al reino no es tan fácil. Nada es tan simple. ¿Queréis que las bendiciones vengan a vosotros fácilmente? ¿No es así? Hoy todos tendréis que enfrentar pruebas amargas. Sin esas pruebas, tu amor por mí no se hará más fuerte, y no me amarás de verdad. Aun si estas pruebas son menores, todos deben pasar por ellas. Es solo que varían en dificultad. Amén. Los que participan de mi amargura ciertamente compartirán mi dulzura. Esa es mi promesa y mi bendición para vosotros. Amén. Tras meditarlo, entendí que la senda al reino de los cielos está plagada de dificultades. Esta opresión y este bombardeo de mi familia eran mi oportunidad para ser firme en el testimonio ante Satanás. Dios me estaba enalteciendo y bendiciendo, cosa que jamás recibiría en un ambiente cómodo. Eso es. Ese sufrimiento tenía valor y sentido. Segura de que este es el camino verdadero, la obra de Dios. Por más opresión y desdicha que afrontara, yo quería continuar siguiendo a Dios. Gracias a Dios. Seguir a Dios es seguir el Calvario. El PCCH detiene y persigue a numerosos hermanos que sufren muchísimo y dan rotundo testimonio para Dios. Aquí en los países democráticos hay libertad de culto, así que no pasamos por eso. Experimentar la opresión familiar puede probar nuestra fe y perfeccionar nuestra firmeza en el sufrimiento. Cierto. ¿Trató de seguir interponiéndose tu esposo? Ujú. En vista de que yo no cedía, sus ojos traslucían rabia y me dijo con agresividad: soy consciente de que tu amiga te convirtió. Ella solamente quería sacarte dinero. Ahora la detesto. Creas o no, voy a matarla aunque me condenen a ir a la cárcel. Esto que me dijo me impactó totalmente y me dio miedo. No pude evitar echarme a temblar. Realmente nunca había imaginado que el hombre con quien había vivido tantos años se volviera así de repente. ¿Qué clase de marido era? Evidentemente, un demonio que odiaba a Dios y la verdad. Dijo algo así de horrible solamente para impedirme tener fe. Entonces vi su lado inhumano y me dio mucho miedo que matara a mi amiga.
Antes de que me recuperara, mi madre dijo: por lo que parece, ustedes dos van a pelear. Toma algo de ropa y vente unos días a mi casa. No contactarás a nadie, ni irás a trabajar. Te quedarás en casa, planteándote lo que has hecho. Me inquietó lo que había decidido. Mi esposo se había trastornado a saber qué haría. Como me había destrozado el teléfono, no podía avisar a mi amiga. Ya no me iban a dejar contactar con nadie, ni ir a trabajar. ¿No era un arresto domiciliario? No sabía cómo contactar con la iglesia y hacer vida de iglesia. Sí. Clamé con apremio a Dios dentro de mí para pedirle que me guiara. Y recordé que los países occidentales protegen los derechos religiosos, que el pueblo tiene libertad de culto. Mis hermanas querían ir a la policía a denunciarme y calumniarme, así que también yo podía denunciar. En primer lugar, para proteger a mi amiga. Y también porque no se atreverían a hacerlo con la policía en medio. Claro. Por ello, le dije a mi madre: no quiero ir a tu casa, quiero ir a la policía a denunciar. Esto los dejó atónitos, quedaron sorprendidos y sin palabras. Me marché inmediatamente a la estación de policía. Al llegar allí, les conté brevemente la persecución de mi familia por mi fe. Sin embargo, no podían creer que sucediera algo así en un país occidental. Fueron muy empáticos y me llevaron de vuelta a casa. Advirtieron a mi marido y a mi familia: en este país tenemos libertad de culto. No pueden entrometerse en su fe, ni restringirle su libertad personal. Si quiere trabajar, no se lo pueden impedir. Además, los documentos de identidad son su propiedad. Deben devolvérselos. Tras oír a la policía, no se atrevieron a nada. Yo estaba muy agradecida con Dios y le di gracias por abrirme camino. Gracias a Dios. Frenado por la legislación, mi esposo no se atrevía a actuar directamente contra mí, pero no se rindió y siguió pensando en cómo obligarme a renunciar a mi fe. 2 días después comenzó a presionarme para que pusiera la casa a su nombre. Me preocupó cuando me lo dijo muy en serio. Solo 2 días antes se había llevado todo mi efectivo y también mis joyas. Y ahora quería que pusiera la casa a su nombre, puesto que si me echaba, me quedaría sin nada. Encima, mis padres y hermanas no me aceptarían. Pensando en todo eso, empecé a disgustarme de nuevo. Entonces recordé unas palabras de Dios. Dios hace su obra, se preocupa por la persona, la escudriña y mientras tanto, Satanás sigue de cerca cada uno de sus pasos. Quien quiera que Dios favorece, Satanás también le observa y va a la saga. Si Dios quiere a alguien, Satanás hará todo lo posible para impedirlo, usando diversas tácticas malvadas para tentarle, para alterar y estropear la obra que Dios hace. Todo ello con el fin de lograr su objetivo oculto. ¿Cuál es este objetivo? No quiere que Dios gane a nadie. Él quiere para sí a todos a los que quiere Dios, para ocuparlos, controlarlos, hacerse cargo de ellos para que le adoren. Y entonces se le unan para cometer actos malvados. ¿Acaso no es esta una siniestra motivación? Si la gente desea ser salvada y desea ser completamente ganada por Dios, todos los que lo siguen deben afrontar las tentaciones y los ataques de Satanás, grandes y pequeños. Los que lo superan y logran vencer por completo a Satanás son los salvados por Dios. Es decir, los salvos por Él son los que han pasado por sus pruebas y han sido tentados y atacados por Satanás innumerables veces. Estos entenderán su voluntad y sus requisitos pueden someterse a su soberanía y a sus disposiciones, y no abandonan el camino de temer a Dios y apartarse del mal en medio de las tentaciones de Satanás. Los que se salvan en Dios son honestos, bondadosos, distinguen entre amor y odio, tienen sentido de la justicia y son racionales, capaces de preocuparse por Dios y valorar todo lo que es de Él. Satanás no puede atar, espiar
acusar a estas personas ni maltratarlas. Son completamente libres. Han sido liberadas y puestas por completo en libertad. Job era exactamente ese hombre de libertad. Y esta es justo la relevancia de que Dios lo ha entregado a Satanás. Amén. Amén. Job superó las acusaciones y tentaciones de Satanás porque tenía fe, obediencia y veneración sinceras hacia Dios. Creía en la soberanía absoluta de Dios y que Dios le había dado absolutamente todo lo que tenía. Así que era capaz de aceptarlo y someterse si Dios le daba o si le quitaba. Cuando Job perdió sus bienes e hijos e incluso le salieron llagas en todo el cuerpo, siguió sin culpar a Dios. Al contrario, alabó su nombre. Su esposa le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y entonces él la reprendió. Como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Exacto. Job conservó la fe en Dios en toda prueba y se mantuvo firme en el testimonio. Y así humilló y derrotó por completo a Satanás. Sí. El testimonio de Job me resultó muy motivador. Quería ser como él. Sin importar cuánto me oprimiera mi marido, ni cuántos bienes me quitara, aunque me echara y me dejara sin nada. Seguiría a Dios en la fe, me mantendría firme en el testimonio y humillaría a Satanás. Gracias a Dios. Al día siguiente, cuando fuimos al banco a cambiar la hipoteca, la empleada nos dijo que eso era un nuevo préstamo, por lo que si queríamos otra hipoteca sería muy complicado. Y la pérdida además sería considerable. Nos sugirió que, de ser posible, la cambiáramos a los 5 años. Impotente, mi esposo tuvo que ceder. Di gracias a Dios de corazón. Y vi lo real que eran sus palabras. El corazón y el espíritu del hombre están en la mano de Dios. Todo lo que hay en su vida es contemplado por los ojos de Dios. Independientemente de si crees esto o no, todas las cosas vivas o muertas se moverán, se transformarán, se renovarán y desaparecerán de acuerdo con los pensamientos de Dios. Así es como Dios preside sobre todas las cosas. Amén. Amén. Después, recuperé el contacto con los hermanos y hermanas. Cuando mi marido se enteró, me preguntó si iba a continuar yendo a reuniones. Le contesté preguntándole, ¿piensas interponerte en mi camino otra vez? Si es así, puedo mudarme a otro lado. ¿No te preocupa que me time la iglesia y abandone a la familia? En todos mis años en la iglesia, ¿me han estafado alguna vez con dinero? ¿Es cierto que los creyentes abandonamos a la familia? Atónito, tardó un poco en replicar. Tienes razón. Ni he visto que te hayan estafado ni nos vas a abandonar. He sido demasiado iluso con eso. Quería evitar que te defraudaran. Puedes creer en lo que quieras. Gracias a Dios. Por fin lo entendió. Sí. Estaba contentísima. Desde que se interpuso en mi camino, yo no iba a reuniones normalmente. Y supe que ahora no me refrenaría más. Luego, la gestión de nuestra economía comenzó a parecerle un dolor de cabeza. No su fuerte, así que me lo cedió para gestionarlo. Nunca volvió a plantearme poner la hipoteca a su nombre. Esta experiencia de opresión por parte de mi familia me mostró lo malvado que es el Partido Comunista. No solo persigue y detiene demencialmente a los cristianos en China, sino que difunde mentiras en Internet que difaman a la Iglesia de Dios Todopoderoso, para tratar de engañar al mundo entero en contra de la Iglesia, para que combata a Dios con ellos, por lo que todos acabarán castigados en el infierno. Es verdad. El PCCH es un malvado demonio que se opone a Dios, extravía al pueblo y lo engulle. Satanás es sumamente malvado, pero Dios ejerce su sabiduría según las tramas de Satanás. Con esa opresión, Satanás quería que traicionara a Dios y que perdiera la ocasión de salvarme. Pero nunca imaginó que así yo cultivé el discernimiento y llegué a ver su perversidad. Lo he maldecido y rechazado de corazón, y mi fe en Dios es más firme. Gracias a Dios. Gracias a Dios.